Muy buenos días, estimados estudiantes. En el video anterior explicamos el concepto de la interpolación cuadrática de Lagrange. En esta parte nos corresponde explicar el primer ejemplo, cómo es que se hace el cálculo de la estimación del polinomio cuadrático de Lagrange. Entonces vamos a leer el ejercicio. Dice así: interpolación cuadrática de Lagrange. Ejemplo: utilizando la interpolación cuadrática de Lagrange, encontrar el polinomio o función que pase por los puntos siguientes: 0, 1, 1 menos 1 y 2 menos 1. Lo primero que vamos a hacer nosotros es escribir el modelo o polinomio que vamos a encontrar. Entonces, el modelo o polinomio es el siguiente. El modelo es el siguiente. Tiene la forma f de x igual a a sub 0 por x menos x1 por x menos x2 más a sub 1 por x menos x sub 0 por x menos x sub 2 más a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Esa es la forma del polinomio o el modelo. Los coeficientes de a sub 0, a sub 1 y a sub 2 pues vamos a calcularlos con la fórmula que ya conocemos. Entonces a sub 0, acuérdense que es igual, decíamos, a f de x sub 0 dividido x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2. Con este calculamos a sub 0. Y el a sub 1 va a ser igual a f de x1 dividido x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. Y por último tenemos que el a sub 3 es igual, perdón, el a sub 2 es acá. El a sub 2 es igual a f de x sub 2 dividido el x sub 2 menos el x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces vamos a sustituir directamente, pero para ello entonces necesitamos que este 0 es x sub 0, este es x sub 0 y este vendría a ser el f de x sub 0, este viene a ser el x sub 1 y este viene a ser el f de x sub 1, este viene a ser el x sub 2 y este vendría a ser el f de x sub 2. Bien, entonces con esa información podemos comenzar a calcular los coeficientes. Comencemos a calcular entonces a sub 0. A sub 0 va a ser igual a f de x sub 0, pero f de x sub 0 es 1. Entonces escribamos acá 1. Tendríamos 1 dividido el x sub 0, que es 0, menos el x sub 1, el x sub 0, que es 0, menos el x, en este caso sub 1, que es 1. Entonces aquí tenemos menos 1, ¿verdad? Por el x sub 0, nuevamente, que es 0, menos el x sub 2, que es 2. Fíjense entonces en los datos que tenemos acá. Aquí tenemos los datos. El x sub 2 es 2. Entonces esto nos va a quedar igual, ya al haciendo los cálculos, esto nos va a quedar que es igual a 1 medio. Ya ustedes lo pueden verificar. Vamos a calcular el a sub 1. El a sub 1 tendría que ser igual a f de x1, pero f de x1 es menos 1, dividido el x sub 1, que es 1, menos el x sub 0, que es 0, por x sub 1, que es 1, menos x sub 2, que es 2. Esto nos va a dar, haciendo el cálculo directo, esto nos va a dar 1. Luego tenemos el a sub 3.
el A sub 2, perdón, el A sub 2 va a ser igual, el A sub 3 va a ser igual, el A sub 2 va a ser igual, en este caso, según la fórmula que tenemos, f de x2, pero el f de x2, si ustedes se fijan acá, ¿cuánto es el f de x2? Es menos 1, entonces escribamos acá, menos 1 dividido x sub 2, y x sub 2 es 2, menos el x sub 0, x sub 0 es 0, entonces nos queda así de esta manera, x sub 2 es 2, menos el x sub 1 que es 1, entonces esto nos va a quedar, esto va a ser igual directamente ya la respuesta, aquí nos va a quedar menos 1/2. Bien, teniendo esta información, entonces vamos a pasar ya a tratar de calcular el polinomio. Ahora vamos a sustituir en el polinomio, sustituyendo en el polinomio, en este polinomio, miren, el original, en este, vamos a sustituir a sub 0 y por los diferentes valores que tenemos acá. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Eso nos queda de la siguiente manera, que f de x va a ser igual a sub 0 que nos dio 1/2, pero ese 1/2 multiplica a x menos el x sub 0 que nos dio en este caso 1 acá. Estamos sustituyendo por x menos el otro valor de la fórmula que es menos 2. Estamos sustituyendo los correspondientes valores, más 1 que es la sub 1 por x menos x sub 0 por x menos el valor de x sub 2, y en este caso es 2, menos 1/2 que es la sub 2 por x menos x sub 0 y por x menos 1 que es el valor de x sub 1. Entonces ahí tendríamos el polinomio. Haciendo un poquito de álgebra nos va a quedar lo siguiente, f de x va a ser igual, multiplicando, nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual a 1/2 de x menos 1/2, nos quedaría por x menos 2, más acá nos queda x que multiplica a x menos 2, y aquí nos queda menos 1/2 de x por x menos 1. Entonces, desarrollando esta parte, nos va a quedar de la siguiente manera, que multiplicando, que f de x va a ser igual, vamos a multiplicar 1/2 de x por x, entonces me quedaría 1/2 de x cuadrado. Después multiplicaríamos 1/2 de x por 2. Si multiplico 1/2 de x por menos 2 me va a quedar menos x, porque los 2 se cancelan. Ahora tendríamos que multiplicar, ya multiplicamos este con este y este con este. Ahora tendríamos que multiplicar este con este y este con este, aplicando la ley distributiva. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, menos 1/2 de x, y menos por menos me da más, ahí me va a quedar 1 nada más, más, ahora multipliquemos este con este y este con este, aplicando siempre la ley distributiva. Entonces nos va a quedar x cuadrado menos 2x menos, lo mismo, apliquemos la ley distributiva, este con este y este con este, nos va a quedar menos 1/2 de x cuadrado más 1/2 de x. Entonces fíjense qué ocurre ahora. Este término que está acá es positivo y este es negativo, se cancela. Este menos 1/2 que está aquí negativo con este se va positivo. Entonces fíjense que lo que nos queda que f de x va a ser igual a x cuadrado que está acá
y este menos x con esta más x menos 2x que tengo acá me queda menos 3x. Menos 3x. Y este 1 quedaría más 1 exactamente acá. ¿Ya? Entonces ahí prácticamente tendríamos ya el polinomio que nosotros andamos buscando, que sería este, x cuadrado menos 3x más 1, que también lo podemos escribir como polinomio p de x igual a x cuadrado menos 3x más 1. Este es el polinomio cuadrático que andábamos buscando. ¿Ya? Lo podemos dejar de esa manera como está acá, o de la otra forma. Esperando que hayan comprendido este ejercicio. Gracias por su atención y nos vemos, ¿verdad?, en el próximo video.